ustedes? Bien, vamos a ver entonces los sistemas de ecuaciones lineales en este núcleo temático de matemáticas aplicadas. El objetivo es que ustedes aprendan el concepto de ecuaciones lineales y desarrollen esta solución por el método de reducción. Entonces, la competencia que ustedes deben alcanzar es tener la capacidad de desarrollar un sistema de ecuaciones lineales por el método de reducción. Y vamos inicialmente con la definición. Un sistema de m ecuaciones con n incógnitas es un conjunto de ecuaciones como se muestra ahí en pantalla, donde hay m ecuaciones. Cada ecuación está escrita en una línea y tiene n incógnitas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una ecuación que tiene dos incógnitas, entonces estamos hablando de un plano. Si tiene tres incógnitas, entonces estamos hablando del espacio x, y, z. Si de pronto hay una cuarta variable en física, podemos decir que es el espacio con respecto al tiempo. ¿Qué sucede con el espacio con respecto a ese tiempo? 4 dimensiones. Pero más variables, pues implicaría desde la física más dimensiones, lo cual pierde el concepto. En administración y economía uno puede tener múltiples variables. Por ejemplo, el precio de venta de un producto. Ese precio de venta puede estar influenciado por el costo de las materias primas, una variable. Puede estar influenciado por los costos directos, otra variable. Puede estar influenciado por el personal, la cantidad de personas que están actuando para la producción. La calidad de la maquinaria, qué tan vieja o qué tan nueva es, ¿cierto? Otra variable. El precio del mercado, otra variable. Ya llevamos 5 variables mencionadas, y no quiere decir 5 dimensiones, son simplemente 5 variables, y pueden haber más. Y cada vez que yo hago diferentes cambios en el sistema de producción, pues estaré obteniendo una ecuación diferente. Por ejemplo, si yo actualicé la maquinaria, pues entonces he cambiado las condiciones para una variable, ¿cierto? Si estoy cambiando el número de empleados por turno, estoy cambiando otra variable. Si de pronto cambié de proveedor de materias primas, estoy cambiando otra variable. Entonces, cada vez que hago un cambio, estoy haciendo una ecuación diferente. Entonces, ahí me van a salir diferentes números de ecuaciones para las incógnitas que he mencionado, ¿sí? Entonces, veamos acá cuáles son los coeficientes del sistema. Ahí tenemos en color rojo la muestra de cuáles son. Ahí los términos que aparecen con la letra A. ¿Qué significan esos subíndices A11, A12? Significa que es la primera ecuación, segunda incógnita, ¿sí? El A11 es el coeficiente de la primera ecuación para la primera incógnita. A12 es el coeficiente de la primera ecuación para la segunda incógnita, y así sucesivamente. Si vemos la ecuación de abajo, el término A21, ese término A21, un puntero, este término A21 que se muestra ahí en pantalla, significa el coeficiente de la ecuación 2 de la primera variable, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá tenemos el coeficiente del término que se encuentra en la segunda ecuación, tercera variable, ¿sí? Y pues las variables en este caso serían las x, ¿cierto? x1, x2, x3 hasta xn. Y tenemos los términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? Los números que no poseen letra, estos de acá, que generalmente uno los deja después del igual, ¿sí? Esos serían nuestros términos independientes. Eso en cuanto a la forma de que es un sistema de ecuaciones. Bien, entonces veamos la clasificación de un sistema según el número de soluciones. Entonces, los sistemas de ecuaciones lineales se pueden clasificar en incompatibles, es decir, los que no tienen solución. ¿Cuándo un sistema es incompatible o cuándo no tiene solución? Por ejemplo, cuando yo tengo una ecuación, solo una ecuación con muchas variables. Ahí yo no lo puedo desarrollar porque es solo una ecuación con muchas variables. Tendría que conocer cuál es el valor de esas variables para llegar a determinar una de ellas. Con una sola ecuación yo no puedo hacer nada. Entonces no puede tener una
solución. Otra forma que un sistema de ecuaciones no tenga solución es cuando una de las ecuaciones es una combinación lineal de otra. ¿Qué significa eso? Pensemos en la ecuación x más y igual a 1. X más y igual a 1. Es una ecuación de tipo lineal, ¿sí? ¿Cuál sería una combinación lineal? 2x más 2y igual a 2. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la anterior? La segunda es como si hubiera multiplicado la primera por 2, ¿cierto? Eso se llama una combinación lineal. Y cuando una es combinación lineal de la otra, significa que son paralelas. Bien, y tenemos también los sistemas compatibles. ¿Cuándo es compatible? Cuando se tiene solución. Pero resulta que ahí en los compatibles también tenemos dos clasificaciones. El determinado es el que tiene una única solución. ¿Cuándo se da una única solución? Cuando se tiene un sistema cuadrado. ¿Qué es un sistema cuadrado? Igual número de ecuaciones que de incógnitas. Por ejemplo, un sistema 2×2 significa 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y es un sistema determinado porque solo tiene una solución. Un sistema 3×3 es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y solo tiene una solución, ¿sí? Para X, para Y y para Z. O un sistema 4×4. Lo importante es que sea un sistema cuadrado, ¿sí? Para que tenga una única solución. Pero también es posible que sea indeterminado. Cuando se habla de indeterminado, es de infinitas soluciones. ¿Cuándo se presenta eso de infinitas soluciones? Cuando yo tengo más número de ecuaciones que de incógnitas. Cuando tengo más ecuaciones que incógnitas. Ahí tengo infinitas soluciones. Bien, veamos cómo se desarrolla la solución de un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, es decir, un sistema 2×2. Supongamos que tenemos la ecuación 2x más 3y igual a 8 y la ecuación 5x menos 2y igual a 1. Tengo esas dos ecuaciones. El método de reducción o eliminación me dice usted tiene que eliminar una de las variables, sea la x o sea la y, y para ello se deben cumplir dos condiciones. La primera es que la variable tenga signo contrario y la segunda es que el coeficiente sea el mismo. Quiere decir que acá al principio es hacer una suma que nos dé 0, o mejor, una resta que nos dé 0, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que la variable y cumple con la condición de tener signo contrario, pero le falta tener el mismo coeficiente. Acá podemos aplicar la propiedad conmutativa. 3×2 es lo mismo que 2×3, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la primera ecuación yo la puedo multiplicar por 2, porque 3×2, 6, ¿cierto? Y puedo multiplicar la segunda ecuación por 3, porque menos 2 por 3 daría menos 6. Quiere decir que me daría arriba 6y y abajo menos 6y, y al hacer la suma, pues me va a dar 0. Veamos entonces, al multiplicar, cómo nos quedaría. 2x por 2 nos daría 4x, más 3y por 2 nos daría más 6y, igual 8 por 2, 16. Ahí tendríamos la primera ecuación. Al hacer el producto con la segunda ecuación nos quedaría 5x por 3 nos daría 15x. Menos 2y por 3 daría menos 6y. Igual 1 por 3, 3. Vamos bien hasta ahí. Ahora vamos a sumar las ecuaciones. Al sumar las ecuaciones nos damos cuenta que la variable y se cancela porque tiene el mismo coeficiente y signo contrario. Por lo tanto me quedaría para la variable x, 4x más 15x nos daría 19x. Y al hacer la suma de los términos independientes nos quedaría 16, más 3 nos quedaría 19. Nos quedaría entonces 19x igual a 19. El 19
está multiplicando a la x, pasaría al otro lado a dividir, ¿cierto? Me quedaría x igual a 19 sobre 19, lo cual da como resultado 1, ¿cierto? Listo, ya tenemos entonces la solución de una variable. Ahora, ¿qué debo hacer? Coger esa variable y reemplazarla en cualquiera de las dos ecuaciones que tenía inicialmente. Entonces, acá dice, ahora reemplazaremos x igual a 1 en la primera ecuación. La primera ecuación es 2x más 3y igual a 8. Entonces voy a reemplazar x igual a 1 ahí. Me quedaría 2 por 1 más 3y igual a 8. 2 por 1 da 2, ¿cierto? Positivo. Ese valor puede pasar a restar y me quedaría 3y igual a 8 menos 2. 8 menos 2 daría 6. Y el 3 que está multiplicando a la y lo puedo pasar a dividir. Y me quedaría y es igual a 6 sobre 3. Cuyo resultado sería y igual a 2. Bien, veamos ahora la solución de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que se conoce como un sistema 3×3. Entonces, tenemos 3 ecuaciones. Y lo mismo, para estas 3 ecuaciones, yo debo identificar una variable a eliminar. En este caso, yo seleccioné la variable y. ¿Sí? Hubiese podido ser x, hubiese podido ser z, pero yo quise caprichosamente seleccionar la variable y. Entonces, lo primero es enumerar las ecuaciones, ¿sí? Pues para no estar mencionando a cada rato toda la ecuación, sino simplemente ir llamando por el número que le estoy dando. La ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3. Lo primero que vamos a hacer es coger un par de esas ecuaciones. Vamos a tomar la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿sí? Cada una de ellas tiene 3 incógnitas. La idea es eliminar la misma variable. En este caso seleccioné la variable y. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Si vemos la variable y cumple la condición de tener signo contrario. En la ecuación 1 y es positivo y en la ecuación 2 es negativo. Y adicionalmente tiene el mismo coeficiente. Por lo tanto, si yo sumo esas dos ecuaciones, la variable y se va a cancelar, es decir, me va a dar 0y, lo cual da como resultado 0. Entonces, al hacer la suma me quedaría x más x, 2x. Ya vimos que la variable y se cancela. Y z más 2z quedaría 3z. En los términos independientes tenemos 6 y tenemos 5. Por lo tanto, su resultado es 11. Y a ese procedimiento lo voy a llamar ecuación 4. Ese resultado del procedimiento hecho lo llamo ecuación 4. Vean que, ¿qué he hecho? He cogido dos ecuaciones que tenían 3 incógnitas y he desarrollado un procedimiento para que solo quede con 2 incógnitas, ¿sí? Bien, ahora debo tomar otra combinación de ecuaciones diferente a la anterior. Ya había cogido la 1 y la 2, solo me queda o coger la 1 y la 3 o la 2 y la 3. En este caso quise tomar la 1 y la 3. ¿Sí? La ecuación 1 y la ecuación 3. Y ahí las escribo. Si analizamos la variable y tiene el mismo signo positivo y adicionalmente tiene coeficiente diferente. Pero si la ecuación que yo he llamado ecuación 1 la multiplico por menos 2, el coeficiente de y va a ser menos 2y. Al sumarlo con el 2y de la ecuación 3, pues me va a dar como resultado 0y, ¿cierto? Es decir, 0. Entonces, al multiplicar la ecuación 1, nos va a quedar como menos 2 por x quedaría menos 2x. Menos 2 por y quedaría menos 2y. Menos 2 por z quedaría menos 2z. Igual a menos 2 por 6 daría como resultado menos 12. Bien, ahora la ecuación 3 me ha quedado intacta, ¿sí? Porque a esta no le hice ningún tipo de operación. Me doy cuenta que la variable y tiene signo contrario y el mismo coeficiente. Por lo tanto, al sumar esas dos ecuaciones, se cancelaría la variable y. Entonces nos quedaría menos 2x más 3x daría como resultado 1x, es decir, x. La variable y se cancela.
Menos 2z más menos 2z quedaría menos 4z. Y en los términos independientes tenemos menos 12 más 1 daría como resultado menos 11. Quiere decir que ahí he obtenido una ecuación que la puedo llamar ecuación 5. Vean lo que estoy haciendo. Un sistema 3×3 lo he convertido en un sistema 2×2. ¿Sí? Me ha quedado la ecuación 4 y la ecuación 5 que tienen solo dos incógnitas. Y acá es importante eliminar siempre la misma variable. ¿Sí? En este caso la variable y. Porque si yo no hago eso, pues me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas, pero incógnitas diferentes. Quiere decir que no podría desarrollar el sistema 2×2. Pero vean que acá, en el caso de la ecuación 4 y 5, las variables que me han quedado son x y la variable z. Bien, entonces vamos a tomar la ecuación 4 y la ecuación 5. Ahí tenemos la ecuación 4 y la ecuación 5. Entonces vamos a eliminar una de las variables. En este caso vamos a eliminar la variable x. ¿Cómo hacemos la variable x para eliminarla? Acá el coeficiente es 1, lo ideal sería que fuera un coeficiente menos 2, para que al sumarlo con este 2x diera 0x, es decir, 0. Por lo tanto, vamos a multiplicar esa segunda ecuación por menos 2. Entonces, la ecuación 4 me va a quedar igual. ¿Sí? Esa no va a ser afectada porque no la estoy multiplicando por nada. Pero la ecuación 5 sí se altera. Quedaría menos 2 por x menos 2x. Menos 4z por menos 2 daría más 8z. Y menos 11 por menos 2, el término independiente, daría 22. Y como vemos, pues acá ya podemos sumar y la variable x se va a cancelar. Entonces nos quedaría acá 2x con menos 2x se cancela, 8z más 8, perdón, 3z más 8z daría 11z. Y en los términos independientes tendríamos 11 más 22 daría 33. Este 11 está multiplicando a la z, por lo tanto pasa a dividir y nos quedaría 33 sobre 11, lo cual daría como resultado 3, z igual 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger esa variable z y me voy a ir a alguna de las ecuaciones 4 o 5, la que yo quiera. En este caso seleccioné la ecuación 5, voy a reemplazar z igual 3 en la ecuación 5. Recordemos que la ecuación 5 es x menos 4z igual a menos 11. Acá está. Sí, es esta misma. Y z va a tomar el valor de 3. Me quedaría x igual a menos 4 por 3 igual a menos 11. Menos 4 por 3 daría menos 12. ¿Cierto? Como está restando, lo puedo pasar al otro lado a sumar. Me quedaría x igual a menos 11 más 12. Y menos 11 más 12 da como resultado 1. Quiere decir que ya conozco la variable x y ya conozco aquí la variable z. Quiere decir que acá utilicé un sistema 2×2 para encontrar estas dos variables. Pero ya teniendo estas dos variables, me voy a devolver al sistema 3×3, es decir, las ecuaciones que tenía inicialmente. Y voy a seleccionar la ecuación que yo quiera. En este caso yo seleccioné la ecuación 1. Voy a reemplazar z igual 3 y x igual 1 en la ecuación 1. ¿Cuál era la ecuación 1? La ecuación 1 era x más y más z igual a 6. Y voy a reemplazar las variables que había encontrado anteriormente. X es 1. Y no la conozco. Z es 3. Y esto es igual a 6. Resulta que 1 más 3 da como resultado 4, ¿cierto? Quedaría y más 4 igual a 6. Y ese 4 que está sumando lo paso a restar. Y me quedaría y es igual a 6 menos 4, lo cual da como resultado 2. Quiere decir que la conclusión es que la variable x da como resultado 1, la variable y da como resultado 2 y z da como resultado el valor 3. Bien. Muchas gracias por su atención y pues ahí tendrían este video tutorial para que fortalezcan su conocimiento en la solución de sistemas de ecuaciones lineales.